Arratsaldeon, buenas tardes. Lehenik eta behin, Gipuzkoako Gizarte Politikako Foru Diputatu bezala, eskerrak eman nahi dizkizuet oinarrizko errentaren 13. sinposio honetako lehenengo jardunaldira eguraldiari aurrez eginez agertu zareten guztiei. Ondoren, nik neronek eta oro har Gipuzkoako Foru Aldundiak eskerrak eman nahi dizkizuegu oinarrizko errentaren sarea osatzen duten pertsonei, oinarrizko errentaren sinposioaren 13. edizio hau elkarrekin antolatzeko aukera eman diguzuelako. Sinposioak sortu duen interesa eta herritartasuneko oinarrizko errentaren edo bermatutako subsidio unibertsalaren proposamenaren enuntziatuak eragiten duen provokazioa oso lotuta daude. Oinarrizko errentaren sareak definizio hau erabiltzen du. Errenta pala, baina bizitzako oinarrizko premiei aurre egiteko nahikoa, gizarteko kide bakoitzari eskubide gisa ordainduko zaiona, zergetatik edo bestelako bitartekoetatik finantzatuko dena, eta herritar edo egoiliar izatea baldintza bakarra izango duena. Hau da, diru sarrera unibertsala, banakoa eta baldintza gabea. Como decía, quiero en primer lugar agradeceros a todas las personas que os habéis acercado a esta primera jornada del 13º simposio de renta básica, a pesar de las inclemencias del tiempo, sobre todo las de primera hora de la mañana, para quienes os hayáis acercado temprano a la ciudad. En segundo lugar, quiero mostrar mi agradecimiento personal y el de la Diputación Foral de Guipúzcoa en general a las personas que integran la red Renta Básica por darnos la oportunidad de organizar de forma conjunta esta 13ª edición del Simposio de Renta Básica. El interés suscitado por este simposio no es ajeno a lo provocadora que en su enunciado resulta la propuesta de la Renta Básica de Ciudadanía o Subsidio Universal Garantizado. La red Renta Básica utiliza la siguiente definición: una renta modesta, pero suficiente para cubrir las necesidades básicas de la vida, a pagar a cada miembro de la sociedad como un derecho, financiada por impuestos o por otros medios y no sujeta a otra condición que la de ciudadanía o residencia. Es decir, un ingreso universal, individual e incondicional. Para quienes os acerquéis por primera vez a la propuesta de la renta básica, conviene que en este punto realicemos algunas aclaraciones. Toda persona percibiría esta transferencia monetaria sin ningún tipo de requisito adicional a la condición de ciudadana o ciudadano. Se recibiría de manera individual, es decir, no por familia, hogar o unidad de convivencia. La recibirían tanto las personas ricas como las personas pobres. Esto último es razonable considerar inadmisible darle a un rico una renta adicional a lo que dispone. Bueno, si pensamos que todo quedaría como hasta ahora, o como ahora lo conocemos, y además hubiera que añadir esta transferencia, las objeciones tendrían todo el sentido del mundo. Soy el primero que tendría esas objeciones hacia la propuesta. Pero esto no es así de ninguna de las maneras. Las diferentes propuestas de financiación de una renta básica obtienen más dinero de los ricos que el que reciben como renta básica. Como bien sintetiza mi amigo Dani, los más pobres siempre ganan con una renta básica y los más ricos siempre pierden. El programa de gobierno de la Diputación Foral de Guipúzcoa recogía literalmente lo siguiente: en este contexto, abogamos por llevar a cabo un debate social y político con el fin de articular una propuesta sobre una renta básica de ciudadanía en base a estos principios: universal, individual e incondicional. Más recientemente, el segundo Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres 2013-2020 de la Diputación de Guipúzcoa apuntaba a lo siguiente: la pregunta es que si esta renta, en referencia a la renta básica de ciudadanía, podría ayudar a modificar el eje de organización en torno al trabajo asalariado y situar en mejor posición a las mujeres. En el 2012, la Diputación de Guipúzcoa impulsó la celebración de un curso titulado Las condiciones materiales de la libertad, tomando en serio la renta básica de ciudadanía, organizado dentro de los cursos de verano de la Universidad del País Vasco. Pretendíamos así realizar una reflexión sobre la renta básica de ciudadanía. Analizamos las principales críticas que ha recibido esta propuesta
y se comparó con otras políticas. La Comisión de Política Social de las Juntas Generales de Guipúzcoa acordó en junio de 2012 crear una ponencia para concretar las necesidades de las personas empobrecidas del territorio y los recursos que se les deben ofrecer, analizando las diferentes situaciones existentes y realizando una reflexión al respecto. Durante los trabajos de la comisión, que se extendieron durante todo un largo año, la presencia de la propuesta de la renta básica fue una constante. Tanto es así que entre las conclusiones aprobadas por la unanimidad de los grupos políticos se consideraba literalmente que es importante fomentar un debate social y político sobre modelos alternativos de garantía de ingresos, incluyendo iniciativas como la renta básica de ciudadanía, el reparto del trabajo disponible, la retribución del trabajo en actividades actualmente no consideradas como empleo y las potencialidades del sistema fiscal para redistribuir la riqueza social y garantizar una mayor cohesión social. En este sentido, las Juntas Generales asumen el compromiso de fomentar ese debate en nuestra sociedad y en su propio seno, impulsando una ponencia específica sobre nuevas formas de garantizar el derecho a la cobertura de las necesidades básicas de nuestros ciudadanos. Digo todo esto porque la presencia de la renta básica de ciudadanía ha sido una constante en el debate político y social en Guipúzcoa y no resulta tan ajena como lo era hace más de 2 años. En este sentido, habríamos cumplido con el objetivo que nos planteábamos como Gobierno. Pero no hemos querido quedarnos aquí. Esta solo ha sido la primera estación de un largo camino. Las críticas que recibe la renta básica podríamos dividirlas en 2 grandes bloques: las críticas técnicas y las críticas políticas. Entre las críticas técnicas, destaca la crítica que hace alusión a la inviabilidad económica de garantizar un ingreso a todos y todas las ciudadanos y ciudadanas de un determinado territorio. Es decir, me parece una buena idea, pero esto no se puede financiar. Gracias al trabajo de Jordi Arcarons, Daniel Raventós y Lluís Torrens, se va a demostrar esta misma tarde la viabilidad económica y financiera de una propuesta de renta básica de 7.902 euros anuales, más otro ingreso de 1.580 euros al año a cada menor de edad. Gracias a la aplicación de esta medida, en Guipúzcoa, el 75% de la población mejoraría su condición actual, es decir, obtendría beneficios económicos de esta propuesta. Se trataría del 75% de la población con menores ingresos, mientras que el 10% de la población de mayores ingresos que declaran el IRPF aportaría el grueso de la recaudación para financiar parte de la medida. De los detalles de esta simulación podremos hablar durante la tarde. Sí quisiera decir que, despejado el camino de la financiación, nos podemos centrar en las críticas políticas, en especial en la idoneidad y oportunidad política de una propuesta como la renta básica. Y una vez demostrada la viabilidad económica de implantar una renta básica en Guipúzcoa, ¿qué se espera de nosotros y nosotras, de quienes ostentamos responsabilidades en este Gobierno foral? Como explicará en la presentación Jordi Arcarons, la propuesta para implantar la renta básica en Guipúzcoa incluye la sustitución de cualquier otra prestación pública monetaria de cuantía inferior, es decir, pensiones inferiores a ese umbral, rentas mínimas u otras ayudas. La Diputación Foral de Guipúzcoa es conocido que no tiene competencias sobre estos regímenes, por lo que encontraríamos un obstáculo infranqueable para la aplicación unilateral de una propuesta de renta básica que podríamos denominar perfecta. Ahora bien, creo que llegó el momento de la opción de una estrategia de tránsito de los programas de rentas mínimas, como la Renta Garantía de Ingresos de la Comunidad Autónoma Vasca, a los principios de aplicación de la renta básica. Estas medidas intermedias deberían centrarse en un colectivo específico cuyas necesidades son acuciantes. En el año 2012, la Diputación puso en marcha la encuesta de pobreza y desigualdades sociales. Entre las problemáticas emergentes que recogió la encuesta debemos subrayar lo siguiente. En lo que se refiere a los indicadores que miden la pobreza económica en un sentido más estricto, es decir, pobreza severa y pobreza en la dimensión de mantenimiento, se observa claramente cómo su incidencia crece a medida que disminuye la edad de la persona. En lo que respecta a la pobreza de mantenimiento, la tasa para las personas menores de edad es del 12,3%, para la población de 18 a 44 años del 8,4%
para las personas de 45 a 64 años del 7,1% y para las personas mayores del 3,7%. En el caso de la pobreza severa, su incidencia entre los menores de 18 años multiplica por 2,3 la que corresponde a las personas de 65 años o más. Además de la pobreza, las personas menores de edad están afectadas en mayor medida por situaciones de privación material severa, el 8,1% frente al 4,8% de las personas entre 45 a 64 años o el 2,2% de las personas de más de 64 años. El riesgo de la pobreza está desplazándose de la población mayor hacia la población infantil y juvenil, debido a factores tales como la creciente precarización en el empleo, en un sentido, y la creciente protección que ofrece el sistema de pensiones en el otro. Junto a estos factores, hay que hacer referencia a la menor capacidad que tiene el sistema de protección social vasco a la hora de reducir las tasas de pobreza infantil. Estos datos que he mencionado ponen de manifiesto la emergencia de la pobreza infantil, o más bien, por ser exactos, de la pobreza entre las familias con hijos o hijas a cargo, especialmente las familias monoparentales. Y este problema es de una creciente gravedad. El riesgo de pobreza severa, la pobreza de mantenimiento y la privación material tendrían una incidencia especialmente elevada entre los hogares que cuentan con la presencia de algún menor de 14 años y, sobre todo, entre las familias monoparentales, como decía anteriormente. Estos índices elevados de pobreza infantil están relacionados al menos con dos aspectos. Primero, por una parte, como he comentado, la capacidad de reducción de la pobreza del sistema vasco de rentas mínimas condicionadas es mayor para las familias sin hijos e hijas que para las familias con hijos e hijas. Ello se debe al diseño de la cuantía de la RGI y al sistema establecido para la consideración del tamaño familiar. Desde ese punto de vista, si las cuantías de la RGI vasca se comparan con las de otros países de la Unión Europea, se observa que en ellos se tiende a tener en cuenta en mayor medida que en Euskadi la cuestión de la composición familiar. El segundo de los elementos sería lo que refiere a las políticas de apoyo a las familias. La Comunidad Autónoma del País Vasco dispone de un sistema mucho menos desarrollado desde cualquier punto de vista que el que existe en otros países de nuestro entorno. Y a este respecto, es decir, hemos radiografiado cuál sería la emergencia social en cuanto a la radiografía de la pobreza del territorio y cuáles son las insuficiencias del sistema en cuanto a su atención, pues cabe recordar que, por desgracia, en el calendario legislativo del Gobierno vasco, para los próximos 3 años, no se encuentra la modificación de la Ley de Garantía de Ingresos. Ante esta situación, ¿cómo deberíamos actuar desde la responsabilidad que ostentamos? Creo que, haciendo uso de la especial estructura hacendística de Euskadi, se trataría de establecer una renta básica para menores a través de una deducción reembolsable orientada a todas las familias con hijos e hijas a cargo, independientemente de su vinculación laboral y nivel de renta, que actuaría como un ingreso universal incondicional por hijo o hija a cargo. Su gestión en el marco de IRPF permitiría que la prestación funcionara como deducción tradicional, como las que hemos conocido para las familias con rentas medias y elevadas, y como deducción reembolsable para las familias con rentas bajas que no acceden a las deducciones tradicionales. La implantación de una renta básica para menores, a través de la figura de las deducciones fiscales reembolsables, sería viable y realizable, aunque también para esto deberíamos contar con los apoyos políticos suficientes. Los beneficios son claros. En un corto espacio de tiempo seríamos capaces de reducir sustancialmente los índices de pobreza en Guipúzcoa, sobre todo de la pobreza infantil. Y habríamos puesto la primera piedra del camino hacia una renta básica de ciudadanía individual, universal e incondicional. A continuación, durante el primer bloque de esta tarde, hablará Eduardo Suplicy, que es senador y representante del Partido de los Trabajadores de Brasil, y nos hablará de los 10 años que ha cumplido el programa Bolsa Familia y de las perspectivas en Brasil de la implantación de una renta básica de ciudadanía. En segundo lugar, el profesor Daniel Raventós, presidente y fundador de la Renta Básica, nos hablará de la renta básica en una situación de ataque contra las condiciones de vida y de trabajo de la mayoría de la población no rica.
Y sin más preámbulos y agradeciendo de nuevo vuestra asistencia, le paso la palabra a Eduardo Suplicy para que os traslade las consideraciones en torno a los programas de Brasil y las perspectivas de la renta básica de ciudadanía. Eskerrik asko. Muchas gracias, deputado Ander Rodríguez. Es para mí un honor de estar aquí invitado para participar del simposio de la renta básica organizado por ustedes y el profesor Daniel Raventós, que es un viejo amigo y miembro de la Basic Income Earth Network. Me lembro muy bien que fue en Barcelona durante el 10º Congreso de la Renta Básica Europea, que entonces allí tendríamos personas de todos los continentes. Yo sugerí que la BIAN se transformase en Basic Income Earth Network, que fue por todos aprobados, incluso por muchos amigos que están acá, miembros de la BIAN, como David Canvasas, que está también presente, y otros que me alegro mucho de ver. Es muy importante que acá, en el País Vasco, en España, en Cataluña, en Europa hay un movimiento muy alentado hoy para debatir más y más la propuesta de la renta básica. Una de las mejores noticias para nuestra campaña por la renta básica en la tierra es que 126.000 ciudadanos de Suiza en el último 4 de octubre entregaron al Parlamento en Berna una iniciativa para que, saben todos que en Suiza, en Switzerland, cuando por lo menos 100.000 personas entregan una solicitación de iniciativa para el Parlamento tiene el plazo de 4 años para entonces organizar un referéndum sobre si la población desea o no que se instituya una renta básica en Suiza, que será, se dice, aproximadamente 2.500 francos suizos por año para todos los 8 millones de suizos. Eso es una iniciativa que nos alegra a todos, além daquela que se tentou, no prazo de 1 año, obtener cerca de 1 millón o más de 1 millón de assinaturas para que el Parlamento Europeo viesse a debater la propuesta de la renta básica. Fue posible colectar 285.000 asinaturas. Aquí en España el total fue cerca de 62.8% de 25.420 asinaturas, mas necesitaba 40.500 y por tanto hay que hacer una nueva tentativa. Mas já foi um avanço significativo. E em Brasil, gostaria de lhes dizer que a proposta a iniciativa da renta básica é uma lei. Brasil é o primeiro país do mundo em que o Congresso Nacional ha aprobado
uma lei para instituir a renta básica como um direito de todos os residentes em Brasil, incluso de los estrangeiros residentes em Brasil há 5 anos ou mais. Mas a lei disse que será instituída por etapas a critério do Poder Executivo, começando por los mais necessitados. Le pergunto se estão todos compreendendo mi portunhol. Está bem? Para que me sinta compreendido por todos. E quando... Como é seu nome? Marina? Maria. Quando saiu de casa hoje, como lo hizo? Como? ¿Por la ventana? Por la puerta. Gostaria de dizer que o nome de mi libro, Renda de Ciudadanía, tem como subtítulo La salida por la puerta. E aqui procuro demonstrar que esta é uma proposição que acompanha a história da humanidade. 520 anos antes de Cristo, o mestre Confúcio, no livro das explicações e das respostas, ha dicho que a incertidumbre é muito pior que a pobreza e pode Maria ou alguno sair de casa senão por la puerta. É, portanto, uma decisão de bom senso. Se desejarmos como lo quiere a presidenta Dilma Rousseff e lo quiso o presidente Lula de Brasil, erradicar a pobreza extrema, a pobreza absoluta, se quisermos construir uma sociedade justa e civilizada e, sobretudo, assegurar a dignidade e a liberdade real a todos os cidadãos, uma solução tão de bom senso é como sair de casa por la puerta e instituir a renta básica cidadana. Eu, como estudante de administração de empresas, depois de economia, hizo mestrado, PhD em economia em los Estados Unidos em los anos 60, 70, Michigan State University, Stanford University. Eu estuve muito atento a los progressos sobre como se poderia erradicar a pobreza e construir uma sociedade justa. Então, comecei a estudar as formas de la garantia de ingresso para todos. Em América se discutiu muito isto e quase foi implementado a garantia de ingresso mínimo através do imposto de renta negativo, por exemplo, em 1969, quando, depois de James Tobin, John Kenneth Galbraith, Paul Samuelson, 1.200 economistas escreveram ao Congresso norte-americano para instituir uma garantia de ingresso para todos através de um imposto de renta negativo, e quase foi aprovado em la House of Representatives, mas negado por 10-6 no Senado, porque alguns se perguntavam, mas como vai pagar até a quem não esteja trabalhando? Sim, mas então, naquela época não se aprovou. Com Richard Nixon, que hizo uma invitação a Daniel Patrick Moynihan, que havia sido o arquiteto de programas contra a pobreza de John Kennedy e Lyndon Johnson, mas é muito interessante o livro The Politics of Guaranteed Income, the Nixon Administration, the Family Assistance Plan, em que Daniel Patrick Moynihan mostra como as contradições de los progressistas, de los liberales, foram utilizados por los conservadores para derrotar a proposta, que foi
apresentada por Richard Nixon. E depois, em 72, assessorado por James Tobin, que, assim como Milton Friedman, propugnava por uma garantia de ingresso mínimo através de um imposto de renta negativo, mas James Tobin propôs a George McGovern que instituísse um Demogrant, que seria uma renta básica. Em 72 seria como que $1.000 por persona, hoje seria como que $18.000 por persona para todos os americanos, então 150.000, mas George McGovern não foi bem sucedido. Mas depois, os Estados Unidos aprovou, através da iniciativa de senador Russell Long, democrata de Louisiana, o Earned Income Tax Credit, que é um complemento de ingresso às pessoas que trabalham, não alcançam determinado patamar de ingresso e têm o direito a um crédito fiscal muito significativo. Por exemplo, um casal, marido, mulher e 2 filhos, se tem um ingresso de $20.000 por ano em los Estados Unidos, tem o direito de receber, neste caso, como que $5.300 a mais. Seu ingresso familiar vai para $25.300 por ano, e quem paga isto é o conjunto da sociedade através de impostos e não propriamente a empresa. E com isto, o que se passa, que é muito importante para os espanhóis, para nós outros brasileiros, nós precisamos ter em conta que ou hagamos algo semelhante a ele, ou a um melhor. E que é o melhor? É a renta básica, incluso para que Espanha, Brasil, se torne tão ou mais competitivo que os Estados Unidos. Esse é um argumento importante que procurei mostrar a Daniel Raventós, que também é importante que todos nós venhamos a debater. Mas, em Brasil, quando me tornei senador em 1990, apresentei um primeiro projeto para instituir uma garantia de ingresso mínimo através de um imposto de renta negativo, como eu havia aprendido. Mas este processo foi muito interessante e de aí surgiu a proposta que um economista em debate comigo disse: Eduardo, é uma boa ideia, mas seria importante começar a garantia de um ingresso mínimo relacionando às oportunidades de educação. José Márcio Camargo, que disse que, como em Brasil, era 1991, um dos problemas mais importantes é o número tão grande de famílias que são pobres e colocam seus ninhos e ninhas para trabalhar aos 7, 8, 9, 10 anos de idade. Portanto, se complementarmos seu ingresso, aunque os ninhos e ninhas estejam na escola, estaremos contribuindo para cortar o círculo vicioso da pobreza. E escreveu isto em jornais, e em 95 se começou em Brasil os primeiros programas de ingresso mínimo relacionados às oportunidades de educação, e primeiro a nível local e depois se tornou a nível nacional. E quando estava terminando o governo presidente Fernando Henrique Cardoso, havia 3, 4 programas de transferência de ingresso, e quando começou o governo Lula, mais o cartão alimentação. Mas quando foi outubro de 2003, o presidente Lula, com sua equipe, resolveu racionalizar e coordenar e unificar os programas em
naquilo que hoje se denomina o programa Beca Família ou Bolsa Família. Em que consiste?